¿Qué es medir? Ok, pues ya venimos de la observación de los fenómenos, lo organizamos, etcétera, etcétera. Hemos llegado aquí a la necesidad de medir, de poder aproximarnos a la realidad a través de definiciones operacionales. ¿Qué significa medir? O sea, nosotros medimos constructos que han sido definidos como variables psicológicas, o si quiere llamarlo así, nosotros medimos variables psicológicas, medimos constructos. Al final de cuentas, si usted no tiene dificultad para identificarlo con una variable y un constructo, no tiene dificultad para manejar esto que estamos conversando, ninguna, porque lo tiene claro en su mente. Entonces, ¿qué medimos? Medimos variables psicológicas, o sea, formas del comportamiento que deben reflejar diferencias, y las variables psicológicas reflejan diferencias individuales, intra y entre. ¿Ok? Y sencillamente, ¿qué es lo que se hace? Asignarle valores cuantitativos a las observaciones que nosotros hacemos utilizando instrumentos especialmente construidos para eso. Asignamos valores. Cuando se asignan valores, se está midiendo. Si no asigna valores, no está midiendo. Puede estar evaluando, que no es lo mismo. Evaluar y medir no es lo mismo. Ha habido una confusión en eso, entre si cuando se evalúa se mide, o si la evaluación puede sustituir a la medición. No, ni una ni otra. Usted puede evaluar sin medir, eso sí. Pero usted evalúa con medición, su evaluación es mucho más precisa, mucho más científica. Porque la medición, la parte cuantitativa de esto que habla hacia donde vamos al final, es la que nos refleja a nosotros los márgenes de diferencia que se llaman márgenes de error, definidos numéricamente, no definidos de acuerdo con mi subjetivismo o el de otra persona que yo creo que debe ser, no, es manejado matemáticamente. Entonces esa asignación de valores cuantitativos lo que nos ayuda a nosotros es a tratar de manejar y explicar los márgenes de error que hay entre lo observado y la realidad del sujeto. Es verdaderamente muy inteligente. ¿Cuán inteligente es? ¿Es más inteligente Juan que Pedro? ¿Cuál es el margen de error? Aquí ahora mismo estamos en las elecciones. Aquí te hablan del margen de error de 2.5 para arriba y 2.5 para abajo. ¿Qué te están diciendo con eso? Que las encuestas no son precisas, no son exactas. Ellos tratan de que sean más precisas a través de cierta manipulación especial, aumentando el tamaño de la muestra, perfeccionando los métodos de recolección de la data, etcétera. Pero siempre va a haber un margen de error. Lo que tratan es de minimizarlo. ¿Para qué lo tratan de minimizar? Para que cuando ellos digan fulano es tal, tiene el mayor porcentaje de preferencia, eso se aproxime a la realidad, porque acuérdense que yo hago una predicción. Aquí es donde entran las cosas. Todo lo que estamos viendo en la elección ahora mismo es predicción. Están pronosticando qué debe pasar el día 5 o qué esperan. Y no van a ser exactos, porque el que tenga el mejor cálculo del margen de error se va a aproximar mejor a la realidad del conteo. Entonces medir eso, asignar valores cuantitativos a las variables psicológicas del comportamiento que están participando de una investigación y que requieren ser objeto de medición y evaluación. Vamos a seguir adelante. No quiero hacer esto muy largo. En base a esto, entonces podemos tener más o menos esta ruta. Tenemos mediciones que no son exactas. Las mediciones no son exactas. Ya hemos llegado a la conclusión de que las mediciones son aproximadas. Eso se va a mejorar posteriormente. Vamos a discutir un poquito cómo estamos, cuál es nuestro nivel de certeza de que las mediciones son buenas o no, o son lo mejor posible, así como está pasando con las encuestas. Mire qué suerte. Pero las mediciones no son exactas. Lo que queremos es que sean lo más aproximadas posible. Como no son exactas, el resultado de las mediciones producen incertidumbre. Lo que queremos es disminuir la incertidumbre que proviene de mediciones no exactas. ¿Cómo lo hacemos? Tratando de que las mediciones sean un poco más exactas o más parecidas a la realidad, y eso nos va a permitir bajar la incertidumbre. ¿Cómo se baja la incertidumbre? ¿Cómo manejamos estas cosas que no son exactas? Pidiendo la ayuda o colaboración a otras ciencias, a las ciencias matemáticas,
a la que se encarga de darle explicación a los números, de transformar las cosas en números. Y entonces, los datos numéricos que provienen de los test psicológicos, le sumamos herramientas especiales, modelos especiales, especialmente, hablando básicamente de los modelos de probabilidad, que nos permiten establecer cuáles son los riesgos que se han corrido, cuál es el margen de error que se produce y cuán veraz o no son nuestros resultados. Así que la combinación de las estadísticas con la medición han hecho posible la investigación psicológica. Y eso es bien importante que lo tengamos claro. Los estudiantes que van a hacer tesis tienen que entender que esta es la ruta y tienen que hacerlo antes de sentarse a hacer la tesis. Sentarse para saber cuál es la ruta, desde dónde comienzan las observaciones y qué caminos tienen que seguir para tratar de que esas observaciones sean lo más precisas posible. Si lo planifica de esa manera, no va a tener problema a lo largo de su trabajo. Igual los investigadores que yo pienso que ya ellos lo saben, más avesados con más experiencia, hacen eso. Planifican o diseñan las investigaciones. Hay uno que se llama el diseño de la investigación. Una cosa que es el planteamiento del estudio, otra cosa es el diseño de la investigación. Diseñan cómo se va a desarrollar la actividad. ¿Para qué? Para que al final los resultados coincidan lo más posible con los objetivos trazados para la investigación. Así que al final de cuentas tenemos datos numéricos. Hemos llevado, no es reducción. Hemos ido de observación de formas de comportamiento a números. Lo importante ahora es saber comprender o aprender a evaluar y sacarle partido a esos números para que nos expliquen, los números nos expliquen el comportamiento que fue el inicio de la investigación. Y por suerte las estadísticas están basadas en dos grandes ramas, ciencias estadísticas. Hay lo que se llama estadísticas descriptivas y hay lo que se llama estadísticas inferenciales. Que al final de cuentas nuestras investigaciones caen en una de las dos o en las dos. Hay investigaciones que solamente se resuelven descriptivamente, mucho más sencillas. Hay otras que se resuelven a través de la inferencia estadística. O sea, la descriptiva es la que agarra los datos y los explica, los analiza y los explica en función a la data pura. Así, por las encuestas ahora para las elecciones, eso es estadística descriptiva pura. Porcentajes, frecuencias, gráficos. Pero cuando tú quieres saber hasta qué punto esos datos coinciden o no coinciden con un panorama más amplio de donde fue seleccionada la muestra y qué margen de error entre la muestra y la población, eso se llama estadísticas inferenciales. Y las encuestas tratan de aproximarse lo más posible a eso. Se ve que te dicen que el margen de error es de tanto, que la muestra es de tanto. Hay una encuestadora que duplicó el tamaño de la muestra, redujo el margen de error, o sea, se supone, si el resto del trabajo de investigación ha sido bien hecho, se supone que el dato que ellos obtienen es más preciso, porque combinaron las estadísticas descriptivas, la utilizaron como la base para la estadística inferencial, fundamentándose en un tamaño de muestra muy grande. Así que estos son algunos principios que yo quería compartir con ustedes. Espero que los mismos, para aquellas personas que no lo visualizaban como yo, que lo puedan tener en consideración para incorporar a su repertorio de conocimientos o que les sirva para discusión. Yo posteriormente voy a poner en mi página web la forma como se pueden comunicar conmigo para poder intercambiar ideas y opiniones al respecto. Muy bien, gracias por su atención. Yo soy Gerardo Valderrama, psicólogo que ha sido investigador por muchos años, y espero poder continuar transmitiendo y compartiendo con ustedes conocimientos. Hasta luego.